Número 1. Heroínas de la Independencia. Gertrudis Armendáriz, viuda de Hidalgo. Sobre el Benjamín de los Hidalgo y Gallaga se cernieron aquilones de tragedia. Apenas vio la primera luz en la hacienda de Corralejo, intendencia de Guanajuato, el 7 de abril de 1762, y la impotente ciencia obstétrica cegó la vida de la joven madre doña Ana María Gallaga a los 31 años de vida y sepultada en el camposanto de Pénjamo 3 días después, el 10 de abril. El bautizo del pequeño ocurrió el día 15 de abril de 1762 y establece la primera prueba de su orfandad. Ya en la Ciudad de México, estudiando en el seminario, alcanzó a los 17 años el bachillerato en artes, 1779, el de teología a los 20, 1782, y el de cánones a los 24, 1786. Súbitamente se aparta de la tonsura y el cantamisa, y en 1790, a los 28 años, solicita y obtiene la plaza de abogado de los presos de la Santa Inquisición. A los 33 años es ministro de la Real Audiencia y Conciliatorio. Sin información precisa, al calor de los 40 años, decide romper el celibato y une su vida a la de la joven Gertrudis Armendáriz García Díaz, originaria de Silao, intendencia de Guanajuato, e hija de don Pedro Armendáriz y de doña María Eusebia García Díaz de Armendáriz. Es el propio padre de la patria, el cura de la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, el que hace viaje a la Ciudad de México con el fin de bautizar en el Sagrario Metropolitano de la urbe al primogénito de su hermano, el licenciado Manuel Mariano Hidalgo y Gallaga, y de su esposa Gertrudis Armendáriz de Hidalgo. Ocurrió este acontecimiento en el año de 1805, y en los 4 años de felicidad que se supone tuvieron los Hidalgo Armendáriz, vinieron al mundo, 1805, Agustín María, 1806, Rosalía, 1807, Ana María, y 1808, Juana Nepomucena. El 4 de julio de 1809, a los 47 años de edad, falleció en la Ciudad de México el licenciado Manuel Mariano Hidalgo, dejando en la orfandad a sus pequeños hijos y en verdadero desamparo a su esposa. Una grave enajenación mental precedió al fallecimiento del jefe de esta familia, cuyos viacrucis aumentó 14 meses más tarde, cuando se inició en la parroquia de Dolores el movimiento insurgente jefaturado por el tío de los pequeños. Doña Gertrudis Armendáriz había logrado imponerse sobre su viudez y pasaba los días y las semanas de septiembre a octubre de 1810 callando su compadrazgo con el padre de la patria, cuando, al aproximarse las huestes insurgentes al Monte de las Cruces y obtener la victoria del 30 de octubre de 1810, fue denunciada ante el virrey de la Nueva España, don Francisco Javier Venegas, como una entusiasta partidaria de la libertad de la Nueva España. En apoyo de la denuncia, se llevó al virrey el acta del bautismo de Agustín María. Con la rapidez del caso fue llevada a las cárceles de la Acordada, en unión de sus 4 pequeñitos, el mayor de 5 años, y ahí encerrada durante 5 años, hasta que la muerte le cerró los ojos el 16 de noviembre de 1815, cuando el feroz gobernante, don Félix María Calleja del Rey, conde de Calderón, se regocijaba con la ejecución del inmenso caudillo don José María Morelos y Pavón. Doña Gertrudis Armendáriz, viuda de Hidalgo, alimentaba en los últimos días de su existencia la esperanza de volver a ver la libertad al triunfo de la independencia de México. De su segunda hijita nada se sabe, y los mejor autorizados creen que Rosalía haya muerto en la prisión, víctima del ensañamiento y maltrato de los carceleros. Los supervivientes de la persecución y la orfandad, respectivamente de 10, 8 y 7 años, fueron llevados a Pénjamo, en donde crecieron y tomaron estado. Agustín María casó primero con Margarita Rábago,
y fue padre de Julia Hidalgo y Rábago, casada con Mariano Larragoiti, de donde proceden los Larragoiti Hidalgo, y a la postre los Larragoiti Dávila, los Larragoiti Solchaga, los Errejón Larragoiti y los Hacha Larragoiti. De su segundo matrimonio con Josefa Iriarte vino al mundo Juan Hidalgo Iriarte, progenitor de los Hidalgo Rosales. De Ana María, que casó con José Rábago, y de Juana Nepomucena, que al morir su hermana contrajo nupcias con el viudo, proceden los Rábago Hidalgo. Ningún hidalgo, exceptuados el padre de la patria y su medio hermano don Mariano Hidalgo y Perero, tesorero de la insurgencia, sufrieron por la causa de la libertad de México. Ninguno sufrió lo que la indefensa madre de los Hidalgo Almendares, la heroica mujer que con sus lágrimas y la vida de su hijita ayudó a la formación del Ejército de las Tres Garantías y a su entrada triunfal a México la gloriosa mañana del 27 de septiembre de 1821. Una escuela industrial de la Ciudad de México, Distrito Federal, lleva el nombre de esta heroína.